cuestión ¿por qué tomo tanto tiempo en esta cuestión? Porque es algo que no está muy desarrollado en la literatura, o si bien está es muy poco lo que hay, o es muy escueto, muy reducido, y la historia nos enseña que en todos lugares donde se establecen los caminos espirituales y no se entienden en forma adecuada qué significan todas estas cuestiones, presta a la confusión, presta a el desvío, presta a un montón de cuestiones que nos llevan a buen puerto. Entonces, la realidad, ¿qué significa el tema de la guía? ¿Sí? Allah creó a la humanidad y la causa de esta creación es el amor. Y Él desea que la humanidad ame a su esencia divina. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: In tuhibbuna Allah ittabi'uni yuhibbukumullah. Dice le dice al profeta, si aman a Allah, síganme y Allah los va a amar. Y esto es para aquellos que van a seguir un camino, es decir, un sendero. Ittabi'uni implica seguir a alguien. Entonces, ese seguir a alguien, ¿quién debe ser? ¿Cuáles son las características que debe tener esa persona? Es quien hace que amemos al amado. Es aquel que nos hace sentir el perfume y la fragancia de Allah subhanahu wa ta'ala. Es aquel quien cuando lo miramos nos hace recordar a Allah, quien nos hace recordar al profeta alayhi salatu wasalam, quien nos insta a seguir el camino profético y quien nos eleva nuestro estado para alcanzarlo. Entonces, la primera conexión que existe con Allah son los profetas, son los mensajeros, y ello es en donde se basa la guía. Debido a que somos todos seres humanos, y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Kullu nafs daikatul maut, todo alma habrá de probar la muerte, y eso no están exentos los profetas, que la paz y las bendiciones sean con ellos. Entonces se hace quiénes son aquellos que los suceden en el camino hacia Él. Entonces, esas personas son aquellas personas que se denominan los Insanul Kamil. El profeta alayhi salatu wasalam dijo, prueba de esto es: sigan mi sunna, sigan mi ejemplo, mi conducta ejemplar, y la conducta y el ejemplo de mis representantes, de mis julafar, que son rectamente guiados, a Rashidun. Entonces, aquellos que son representantes del profeta alayhi salatu wasalam son de dos clases: aquellos que son líderes y gobernantes, y al mismo tiempo son los sultán al-bonul, son los reyes de los corazones, los tabib al-qulub, los médicos de corazones, es decir, aquellos que los sucedieron: Abu Bakr as-Siddiq, Umar al-Faruq, Uthman Dhul-Nurayn y el Imam Ali, que Allah ennoblezca y ilumine su rostro. El otro tipo son los guías, los murshid, los guías espirituales, que no son gobernantes o líderes en el mundo espiritual, sino son los herederos del profeta alayhi salatu wasalam, en relación que nos llevan a Allah subhanahu wa ta'ala. Son aquellos que nos llevan a establecer un vínculo entre el siervo y Allah. Y negar esto es caer en un serio y grave problema. Básicamente está esta cuestión de negar. No vamos a entrar en esta discusión acerca de quiénes son, quiénes no son, es decir, lo que habla o lo que dicen determinadas corrientes modernas, no tiene sentido. Pero lo importante, Allah en el Sagrado Corán dice: buscad los medios para acercarse, para que te acerques a mí, es decir, a Él. A tener en cuenta que no existe el concepto de intermediario, ¿sí?, que existe en el cristianismo. No hay intermediarios. Está el concepto de guía, ¿sí?, de guía.
Es decir, ¿qué significa un intermediario? No aceptamos intermediarios que nos vendan el paraíso, es decir, me das dinero, te vendo el paraíso, o haces esto o aquello. No existe esa posibilidad, como y demás, y todas esas cuestiones que se suscitaron en distintas épocas del cristianismo, con las bulas y demás. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de sheikh? Está el sheikh de charla barata, ¿sí? No tiene ningún entrenamiento, nunca estuvo con nadie, nunca estudió nada serio, ¿sí? Todo es de segunda mano. Dijo, yo qué sé, dijo tal, dijo aquel, empiezan a hablar, empiezan a adornar con palabras, te parece todo muy lindo, pero todo termina en la idiotez y en la estupidez. Están totalmente alejados de la verdad. Son ingenuos en todas estas cuestiones y llevan a la gente a la perdición. El charlatán oportunista, el sheikh es un charlatán oportunista. Se envuelve con apariencia de santidad, ostentación religiosas, turbantes, túnicas, exhibición de esto, de aquello, y lo único que tiene es utiliza el paraíso como una oportunidad para enriquecerse, para engañar y demás. Uno tiene que tener en cuenta de este tipo de charlatanes, es decir, de exhibidores, ostentadores religiosos, es decir, falsos sheikh, para alejarse lo más posible. El primero del sheikh de charla, este es el sheikh oportunista, el otro el charlatán, son personas las cuales nos tenemos que alejar lo más rápido posible. Nos tenemos que alejar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque son lo que el Imam al-Ghazali nos dice, ulama al-shaytan. Ulama al-shaytan. Es lo que hacen, son extremadamente perniciosos, ¿sí? Porque una ideología vana, ¿sí? De cualquier tipo, política, nos hace perdernos en este mundo. Pero perdernos en el más allá, perdernos el ágira y entrar en un estado de incredulidad, y por estas personas son extremadamente peligrosos. ¿Sí? Después los sheikh ensalmadores, es decir, que lo único que hacen es tirar por aquí y por allá, repetí esto, repetí aquello, repetí tal nombre, no tienen ni idea cómo se hace, súplica de acá, súplica de allá, talismanes, venta esto, aquello, lo único que hacen es alterar y llevar a estados de neurosis obsesivas, compulsivas a la gente, y atosigar y generar hastío. Y terminan la cuestión que la gente termina en estado, en trastornos psiquiátricos, ¿sí? El Tur Efendi advertía específicamente acerca de esto, ¿sí? El dars son un número específico, no existen miles, ¿sí? Y formas de repetir. Uno tiene que repetir esos nombres, la cantidad, ¿sí? No existen miles, sino termina en estados, en serios trastornos. Los sheikhs decididos a triunfar son criaturas bajas y vulgares que se disfrazan con ropajes de santidad. Utilizan su cargo para satisfacer sus bajos instintos, ¿sí? Son gentes que abusan de otras personas, abusan psicológicamente, abusan sexualmente, ejemplos en todos lados y a lo largo de la historia. Que Allah nos preserve de esos seres. Juegan en el nombre de la religión y del camino, juegan con el honor y la virtud de mujeres ingenuas, que buscan ayuda, por ejemplo, para determinadas cuestiones. Con respecto a esto, dice el Pir Ahmed al-Yasawi, que Allah santifique su secreto, un hermoso poema, ¿sí? Se llama Ahir Zaman Shehleri, los sheikh del fin de los tiempos. Durmaz keramet satar, Ahir Zaman Shehleri, her gün batıkça batar, Ahir Zaman Shehleri. No para de vender sus milagros, el sheikh de los fin de los tiempos. Todos los días vende un nuevo fraude, el sheikh del fin de los tiempos. Farsi geriye atar, nafile oruç tutar, dini paraya satar, Ahir Zaman Shehleri. Las oraciones verás realizar, los ayunos verás realizar,
pero por dinero la religión venderá, ese es el sheikh del fin de los tiempos. Beline kuşak bağlar sözleri yürek dar para toplarken aglar ahir zaman sheikhleri. Se pone, se viste como un sheikh, un cinturón a su cintura asirá, es decir, se viste como un sheikh. Con sus palabras hace mover las montañas, pero cuando junta dinero empieza a llorar, ese es el sheikh del fin de los tiempos. Ağlamıza göz boyar, her gün ağlayı kayar, kendini adam sayar, ahir zaman şeyhleri. Para llorar, sus ojos tenirá. Todos los días sus pies moverá, es decir, hará que hace algo. Él piensa que es un gran hombre, ese es el sheikh del fin de los tiempos. Başına sarık sarar, kendine murid arar, ilmi yok neye arar, ahir zaman şeyhleri. Sobre su cabeza un turbante enrollará. Discípulos que lo sigan buscará. No tiene conocimiento ni beneficia, ese es el sheikh del fin de los tiempos. Dünyaya kucak açar, soru görünce kaçar, her yere küfür saçar, ahir zaman şeyhleri. Abraza la mundanalidad con entusiasmo. Ante las dificultades, enseguida lo verás escapar. A todos de incrédulo culpará, ese es el sheikh del fin de los tiempos. Şeyhli ulu biriş iştir, haka doğru gidiştir, yaklaşılmaz ateştir, ahir zaman şeyhleri. Ser sheikh es un trabajo especial, una entrada a Dios, al real. Si no es digno de ese estado, lo va a quemar, ese es el sheikh de los fin de los tiempos. Salih şeyler nerededir? Kötüler her yerdedir. Hak yoluna perdedir. Ahir zaman şeyhleri. A los sheikh rectos, ¿dónde se encuentran los sheikh rectos? Los villanos, por todos lados los vas a encontrar. En el camino hacia Dios, esos son un velo, esos son el sheikh del fin de los tiempos. Es decir, en última instancia, lo que tenemos que prestar atención es el linaje espiritual, que haya un linaje, una transmisión espiritual, que se remonta al profeta alayhi salat wa salam, que esa persona tenga ese linaje, que sea un conocedor de la realidad exterior de la religión, de la realidad interior, que sea un conocedor interior y exterior del tawhid, y que siga la sunna, sea del profeta, del ahlul sunna. Dice el Kutub al-Aktab, Hazreti Abdul Qadir al-Jailani, o al-Jailani, la arrogancia, la hipocresía, el egoísmo son todas flechas que Shaitán nos arroja al corazón. Los mashayikh nos dan las estrategias correctas para liberarnos de esa flecha. Inshallah acá vamos a dejar, pero antes hay algo importante para cerrar esto que estuvimos hablando, ¿sí? Algo que dijo, que explicó muy bien el Sheikh al-Akbar, Hazreti Ibn Arabi. No tenemos tiempo para hacer esto, pero para hablar de esto, inshallah, seguimos en otro momento. Dijimos de las características del Sheikh. Dijimos esto, dice, y de la perfección de estos atributos. Pero lo que nos dice algo muy importante, dice, todos esperan, dice, que esa persona que está ahí muestre carismas, milagros o estados de iluminación. Y esto no es un requisito para ser un guía espiritual o incluso para ser un wali. Hay alguna gente que Allah le concede y lo demuestra y otra que no lo demuestra. Pero los milagros y los estados de iluminación no son un requisito para ser un guía. Uno tiene que entender que cada uno Allah le concede el guía que necesita. Allah le concede el guía que necesita para el estado en que se encuentra. Y esa es la mejor elección que hace Allah por uno. Pero lo importante es eso, entender eso. Una cuestión es buscar milagros,
si uno busca milagros, si uno busca cuestiones místicas y demás, no va a ningún lugar. Uno debe buscar la guía y entender lo que hablamos en relación a eso, ¿sí? No es un requisito del irshad, del murshid, manifestar milagros. Y el Sefer Efendi hablaba y decía una hermosa historia en relación a esto, en relación a estas cuestiones. Entonces dijo, hay 3 clases de walis. El primer wali es aquella persona que Allah lo tiene como wali y él sabe que su estado espiritual. Allah lo conoce y él conoce su estado. El segundo estado, el segundo tipo de wali, es aquella persona el cual Allah sabe que es un wali, pero él desconoce su estado espiritual. Y el tercer tipo es aquella persona que se tiene por wali, pero Allah no lo tiene en consideración como tal. Es decir, es importante salir de todas estas cuestiones de las leyendas, de los mitos. No digo que las leyendas y los mitos son en un sentido de falsas imaginaciones, porque las leyendas y los mitos en realidad expresan de alguna forma la cosmovisión de determinados seres humanos, y todas las instituciones y todas las religiones tienen esas cuestiones, que nos quieren decir falsedad, pero hablo en un estado de imaginación y falsedad. Yo tengo el sheikh, esto, aquello, o me encontré con el kutub del momento, o estoy esperando que se manifieste. Déjate de joder, flaco. Hay que buscar cómo podés mejorar como un ser. Busca un lugar adecuado para vos, y si no lo encontrás donde está, empezá a viajar. Si lo encontrás y está cerca, empezá a trabajar. Tenés que empezar a trabajar en vos. Tenés que dejar de sacarte esos ropajes de creértelas todas, de santidad, de esto o aquello, o no, o de no rezar, ¿sí? No porque recitas 120.000 aurad, rezás 120.000 rakas todas las noches, sos una persona especial. El Shaitán fue quien más rezó por más tiempo, y fíjense cómo terminó. Uno tiene que tener en cuenta todas esas cuestiones, ¿sí? ¿Qué decía el profeta alayhi salatu wasalam? Hazreti Abu Bakr no es, no es quien tiene su estado por todas las oraciones que realiza, por todo el ayuno que realiza, por toda la caridad que realiza, por todas las obras que realiza, sino es por algo que tiene acá adentro. Si no empezamos a pulir nuestro ser, a entender todas estas cuestiones, estamos perdidos. Que Allah nos conceda a todos una guía adecuada, amén, que nos lleve al lugar adecuado, con la persona adecuada, amén, que nos libre de nuestro nafs, de nuestro ego, que nos lleva nos lleva constantemente al mal, que nos haga salir de los estados de arrogancia satánica, que no nos permita, no nos aleje una vez que nos ha acercado, que nos mantenga nuestro corazón firme. Ya muqallibul qulub, thabbit qulubuna ala dinik. Que Allah nos mantenga firmes nuestro corazón en su religión. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafi nuril anbiya wal mursalin wa alayhim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisir al pir al Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina